Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el ciclo de capacitaciones. Ya vamos a finalizar. Por último, y no menos importante, les quiero presentar a todos los presentes aquí al ingeniero Humberto Carmona, quien también es amigo y con el que hemos compartido muchas experiencias de amistad y también laborales. El ingeniero Humberto Carmona nos va a compartir el tema gestión de riesgos en trabajos en espacios confinados. Ya hablamos de equipos de respiración autónoma, ya hablamos de ventilación, ahora vamos a hablar de estos detalles que también son muy importantes a la hora de realizar actividades en trabajos en espacios confinados. Muy bien, ingeniero Humberto Carmona, tiene la palabra para que se presente. Ingeniero David, muy buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto saludarle, un gusto saludar tu audiencia, la audiencia de Control Acceso Vertical. Qué bueno estar en este espacio y te felicito por este tipo de iniciativas y qué bueno que se sigan replicando eh, aquí. Yo solamente tengo una queja, David. Yo me quedé sin almuerzo porque usted dio 20 minutos y todavía no me alcanzó a llegar el domicilio, viejo. No me pude despegar de la conferencia del profesor Efren. Entonces, o sea, realmente hasta el último instante estuvimos conectados ahí con el profesor Efren. Entonces, yo creo que todos quedaron igual. Yo creo que todos deben estar ahí en este momento terminando de preparar el almuerzo o terminando las últimas cucharadas del almuerzo. David, protesta enérgica por eso. ¿Listo? ¿Qué tal que hubiera sido pescado? Peor. David, yo creo que parte del ejercicio, tú me planteas y me gustaría poder hacer este ejercicio un poco compartiendo la palabra con vos y compartiendo la palabra con el público. Afortunadamente, por lo menos en la sesión del profesor Efren, me di cuenta que el delay o el tiempo que hay entre la transmisión en Zoom y la transmisión en YouTube está de contados segundos. Entonces creo que podemos hacer fluir esto de manera muy amena. Entonces, a mí me gustaría comenzar, David, con una reflexión con vos y con el público. David, por cierto, porque yo estoy contando contigo, pero no sé si de pronto complementariamente a estar aquí en la sala tienes otro tema y no sé si podemos ir haciendo una conversación para armar esta capacitación de una manera diferente. Claro que sí, yo estoy aquí, Ah, pues, estuve en toda la del ingeniero David, completamente en la de Efren y por supuesto en la tuya voy a estar aquí. perfecto, entonces nada, yo creo que no dejemos esto en un monólogo, tengamos una conversación y la invitación también para el público es exactamente la conversación, bueno, los que ya hayan llegado y a almorzar. Y yo quiero comenzar esta capacitación que tú pediste que la enfocáramos en gestión del riesgo es exactamente qué quiero gestionar, porque aquí lo primero que tenemos que entender es qué estoy gestionando yo. Cuando hablamos de gestión del riesgo, entonces, realmente cuando uno ya habla de riesgos es porque pudo identificar un peligro. Y entonces cuando hablamos de identificar un peligro es sobre qué peligro estoy trabajando. Y uno de los conceptos, y creo que esto lo hemos discutido también en otros espacios, si no contigo, por lo menos en otros espacios académicos también aquí por YouTube, y es entender si el espacio confinado es un peligro o si el espacio confinado es un sitio porque dependiendo de la respuesta que dé la persona, el resultado del proceso es diferente. Entonces, David, y si me ayudas, sería interesante ir viendo con el público frente a una pregunta como ¿un espacio confinado es un sitio o un espacio confinado es un peligro? ¿Qué respuestas vamos teniendo ahí en el chat? Pues para los que hayan regresado del almuerzo. Sí, ¿Qué pues, entendemos por espacio confinado? ¿Peligro o lo entendemos como un sitio? vale, bueno, mira, te cuento lo siguiente. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando en este momento que por favor escriban sus respuestas aquí en la caja de comentarios y las vamos revisando con el ingeniero Humberto. Sin embargo, les quiero hacer una apreciación que Humberto no hizo.
El ingeniero Humberto Carmona es gerente y socio de una empresa de consultoría muy importante en el país. Realmente ha hecho consultorías y le hace consultorías a grandes empresas en este país. La empresa del ingeniero Humberto se llama HMH. En algún momento tuve la oportunidad de participar eh, de un evento que realizó HMH para Ecopetrol y Sierracol. También hemos participado con el ingeniero Humberto en distintas capacitaciones y, y bueno, y hoy lo tenemos acá. Humberto Carmona es una persona muy reconocida en el área de las tareas de alto riesgo por el aporte que él ha hecho al país. También quiero decirles que el ingeniero Humberto Carmona es uno de los ponentes o fue uno de los ponentes en la creación de la resolución 4272, que es la de trabajos en alturas, y también participó con el Ministerio de Trabajo en la creación de la resolución 0491, que es la resolución para espacios confinados. La tenemos en este momento en pantalla y con nosotros una persona de un alto nivel académico y por supuesto de experiencia en todo lo asociado con tareas de alto riesgo. Lo mismo el ingeniero Fren, lo mismo el ingeniero David. Sin embargo, quiero recalcarles este punto porque con el ingeniero Carmona eh, se han vivido muchas cosas a nivel documental, a nivel de procedimientos. Es un experto en el tema y espero que ustedes, por favor, estén muy atentos y hagan todas las preguntas que le quieran hacer para poderlas resolver y que todo salga a cabalidad. Entonces, la pregunta que hace el ingeniero Humberto Carmona es, ¿espacio confinado es un sitio o es un peligro? Estamos esperando las respuestas. En este momento nos dice, ingeniero Humberto nos dice, Cristian Eduardo Espinosa Vargas nos dice que es un sitio. Jimmy Bernal también nos dice que es un sitio. Entonces esperamos y podemos ir avanzando mientras las personas van dando respuestas. Super, David. Yo no me presenté hoy porque no me gusta la autoedificación. Y gracias por las deferencias que tienes para conmigo en tu presentación. Yo solamente quería anotar un poquitico en esa presentación y es algo que me gusta resaltar. Yo no llegué al mundo de SST, eh, digamos como se llega la mayoría de veces y es porque, oiga, me emocionó SST, estaba buscando una carrera con el que aportar, yo soñaba con salvar vidas, no fue mi ejercicio. Yo llegué al mundo de SST desde la ingeniería, desde hacer proyectos. Yo era un ingeniero, yo hacía proyectos. No se imaginan, ya hoy cuando uno está desde esta posición y uno comienza a mirar hacia atrás y uno dice, por Dios santo, ¿cómo hice esas cosas? Entonces, digamos que mucho del ejercicio que yo trato de plantear y las reflexiones que trato de plantear nacen desde las reflexiones que he tenido que hacer conmigo y las reflexiones que hacía cuando estaba en el mundo de la ingeniería, porque soy un convencido que el primer responsable, y por si acaso, yo estoy feliz de escuchar cuando tú leías los comentarios que está el profesor Lisandro, que está el profesor Cristian, que está el profesor de Buga. Oiga, pero qué bueno hubiera sido en este espacio que estuvieran los oficiales de las empresas, los supervisores técnicos de las empresas a los cuales esta información les serviría un montón, un montón. Entonces, al final nos quedamos entre académicos mirándonos, escuchándonos, pero esta información a veces no alcanza a llegar a esos diferentes niveles operativos donde uno quería llegar. Bueno, se preguntarán, ¿y Humberto, para qué hace esa pregunta? Alguno dirá, esas preguntas tan pendejas que hace Humberto. Y es porque es normal, es totalmente normal que en Colombia se conteste que un espacio confinado es un peligro. Es normal, es perfectamente normal, porque la academia nos ha llevado a entender el espacio confinado como un peligro. ¿Por qué? Porque la gente C-45 aparece. Ese problema lo tenemos nosotros porque viene desde la academia, pero cuando usted realmente sale de la frontera, donde no usan GTC-45, GTC-45 es un invento de colombianos para colombianos, pero cuando usted sale de la frontera, usted se da cuenta que la gente no habla del espacio confinado como un peligro, habla de los riesgos en los espacios confinados. Así que, pues para los que contestaron que un sitio realmente muy al lugar. Primero, porque se asemeja mucho a la definición. Hoy no vamos a hablar de la definición de espacios confinados ni nada.
Pero la definición establece que un espacio confinado es un sitio que y describe tres características. Entonces, desde la definición, un espacio confinado es un sitio. Y cuando uno se da la oportunidad de entender el espacio como, confinado como un sitio, entonces se da cuenta que es un sitio que adentro tiene peligros. Y si adentro tiene peligros, pues la primera tarea es ver cómo voy a trabajar sobre cada uno de los peligros que hay allá. Entonces, cuando hablamos de gestión del riesgo en espacio confinado, también quiero, y esta primera figura que no tiene nada que ver con un espacio confinado, tiene que ver con el objetivo que estamos buscando, ¿cierto? Que estamos buscando. Y en ese, ¿qué estamos buscando? Yo pienso que la primera tarea que se debe hacer en un espacio confinado, antes de empezar a pensar en ventilación, antes de empezar a pensar en monitoreo de gases, antes de empezar a pensar en un montón de controles, es pensar en el sitio, en las condiciones y por ende, básicamente quiero llegar a un concepto que es la planeación. Si usted no planea, usted va a terminar en el peor de los escenarios enfrentándose de la peor manera a los peligros. Pero si usted planea, es probable que sus condiciones de trabajo sean diferentes. Entonces, esta diapositiva la traje y esta diapositiva usted la puede mirar hoy de dos maneras diferentes. Usted la puede mirar desde un nivel estratégico y es como yo como gerente de empresa, sin importar si mañana tiene o no tiene un trabajo en espacios confinados, sino yo como desde la empresa puedo planear el futuro de la gestión del riesgo en espacios confinados. Ahora, esta diapositiva usted la puede coger y pegarse a la pantalla y analizarla de cómo utilizo esta información para planear el trabajo que tengo mañana en un espacio confinado. O sea, esta diapositiva le permite a usted controlar la estrategia. La estrategia es gestión de largo plazo. ¿Listo? O si usted mañana se tiene que meter en un espacio confinado, esta diapositiva le va a permitir tomar decisiones. Entonces, lo primero es definir roles y responsabilidades. Usted tiene que saber quién hace qué. El profesor David hizo, bueno, un despliegue de información, el profesor Efren hizo un despliegue de información y al final las preguntas son, venga, ¿quién hace medición? ¿Quién es el responsable? ¿Qué tiene que saber? ¿Por qué él y no otro? ¿Listo? Entonces ustedes, lamentablemente con el profesor Efren, es que el tiempo no da para tanto conocimiento, pero ¿será que el entrante tiene que llevar el equipo de medición? ¿Será que el vigía hace todas las mediciones desde afuera? Ay, pero si es un espacio confinado muy grande, ¿qué hacemos? Y si este espacio confinado tiene un montón de divisiones, ¿qué hacemos? ¿Quién ya va a llevar el medidor? ¿Cómo vamos a hacer la medición? ¿Quién se encarga de que el medidor esté bien? ¿Quién autoriza una entrada al espacio? Entonces tenemos que saber quién hace qué. Y eso se llama definir roles y responsabilidades. Lo segundo es saber a qué sitio nos estamos enfrentando, ¿cierto? El profesor Efraín mostró unas fotos de unos carro tanques con divisiones, el profesor Efraín mostró fotos de tanques donde hacían ventilación, obras de construcción donde estaban haciendo ventilación. Entonces, fíjense cómo hay un montón de escenarios donde hacer intervenciones. Entonces, identifiquemos el espacio confinado. Esto puede tener que ver con lo legal, entonces, que en Colombia, que si son tipo uno, tipo 2, grado A, grado B, grado C, que si usted está en otro país, quizás una clasificación que tengan allá. Entonces, pero más allá de eso, pues sepamos qué es ese espacio confinado que tenemos. Ahora, si yo ya tengo claro cuál es mi espacio confinado, aquí viene una pregunta que usted tiene que hacerse antes de siquiera pensar en meterse a ese hueco. Es si ese espacio se puede eliminar. Miren, aquí quiero hacer un freno, aquí quiero hacer un freno. Y de hecho, una de las historias que les voy a contar en este momento la tenía pensada para la primera diapositiva. Yo creo que muchos de las conferencias que yo realizo tienen una historia detrás. Y esta primera historia de eliminar espacios confinados y de roles y responsabilidades tiene que ver con una conversación que tuve yo, tal vez en el año 2015 o 2016 en un viaje a la bella ciudad de Buga donde están haciendo una obra para la instalación de una válvula de la línea de gas que atraviesa el país. Y esa válvula la estaban haciendo en un búnker subterráneo. Pues digamos que en ese momento que había era una excavación, ¿cierto? Eso era lo que había, una excavación, ahí iba a haber una válvula. Entonces fuimos a ese sitio
porque era una organización que dentro de su proyección estaba viendo cómo hacer infraestructura diferente, de modo que no fuera un espacio confinado. Lamentablemente en ese sitio ya había una situación de diseños, entonces cuando se llegó a analizar, pues digamos que el análisis llegaba tarde, porque pues cuando usted ya tiene diseños, cuando usted ya tiene 5, 10, 20 trabajadores, abriendo hueco, echando concreto, pues quizás ya los análisis son tardíos, pero más allá de si en ese momento el análisis era tardío o no, la pregunta era eso porque tenía que ser un búnker. Y en el ejercicio, eso inspiró varias conferencias y varios momentos que yo he tenido en la conversación frente a la excavación, ojo, la excavación, pero el futuro búnker era porque aprovechando que tenemos terreno, no generamos una rampa que nos permita a futuro construir una escalera de paso y contrapaso que facilite el acceso a ese sitio y permita inclusive pensar en que a futuro no sea un espacio confinado y que la excavación que ustedes están haciendo en este momento pues no tenga dificultades de ingreso y de salida. Y me acuerdo que en el análisis de eso, eh, la persona que era el HS del sitio y que además era el SST del sitio decía, no, 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 pero es que nada de eso es necesario. Para eso yo soy el rescatista y para eso estoy yo acá. Después, cuando estábamos analizando, entonces, venga, ¿qué podemos hacer para que cuando esto ya sea un búnker y esté operativo, hayan condiciones para el rescate? Y él decía, no, 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 no hay necesidad de que pongan esa escalera. Me llaman y me contratan de rescatista. Y a mí me da mucha tristeza escuchar esa conversación, porque yo me preguntaba cómo un prevencionista basa la gestión del riesgo de un sitio en su necesidad de que lo contraten y en su necesidad de que lo contraten como rescatista. Eh, entonces, en ese momento, la conversación que teníamos desde la estrategia de la organización era, ¿cómo evito construir espacios confinados? Sin embargo, había gente pensando que ojalá que hayan muchos espacios confinados para que yo tenga trabajo. Entonces, ahí nace una primera pregunta y es, ¿cuál es su filosofía frente a la gestión del riesgo? Porque si usted es rescatista, pues su negocio es que haya muchos espacios confinados para que usted se llene de trabajo como rescatista, ¿cierto? Pero cuando su función de pronto no es rescatista, sino es la estrategia de una organización que está pensando en gestión del riesgo, seguramente usted lo que está pensando es cómo hago para que no haya tantos espacios confinados. Entonces, ¿desde qué filosofía estamos trabajando? Porque en la filosofía que estemos trabajando, usted va a encontrar una interpretación diferente a lo que hay acá. Siempre, y de hecho no es porque a Humberto le guste ay, es que la filosofía, no, no, no. El decreto 1072 y posteriormente en la resolución 491 se estableció que existe algo que se llama la jerarquía de controles y puntualmente en la resolución 491 se estableció que el primer paso que se debe dar antes de pensar en cualquier cosa es eliminar el espacio confinado. Para eso hay unas estrategias, hoy no vamos, digamos, o el objetivo de hoy no es ese, no, pero si usted está interesado, digamos que hay, eso sí lo vamos a ver ahorita, que se llama prevención a través del diseño, le voy a dar unas pinceladas de dónde podemos consultar para poder eliminar un espacio confinado. Ahora, si usted ya eliminó el espacio confinado, miren lo interesante, porque si usted ya eliminó el espacio confinado, la siguiente pregunta que tiene que hacerse es, venga, ¿qué otros peligros hay en el sitio que ya no es un espacio confinado? ¿Qué otros peligros hay? Gestionémoslos y listo. Y otra vez para gestionarlo, jerarquía de controles, pero pare de contar, o sea, se nos acaba esta conferencia. O sea, si usted elimina el espacio confinado, ya, usted no necesita más de mí, en este caso, y es probable que no necesite nada de las dos anteriores conferencias. ¿Por qué? Porque seguramente usted ya gestionó lo más crítico y por ende ya se puede concentrar en unos peligros que son de pronto que en su análisis de riesgo le van a dar mucho más bajitos. Ahora, eso no siempre es posible. De hecho, seguramente van a ser menor la cantidad de veces donde el espacio confinado se puede eliminar que en la que nos va a tocar seguir trabajando. O sea, la mayoría de veces vamos a tener que enfrentarnos a un espacio confinado.
Entonces, y ahí viene, ok, yo como prevencionista o yo como supervisor del espacio confinado o yo como jefe de la gente que va a entrar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi función de aquí en adelante? Entonces, su función de ahí en adelante otra vez es, usted ya sabe que tiene un espacio confinado y que ese espacio es un sitio y que adentro hay unos peligros, pues vaya, identifique esos peligros. Vaya, mire cuáles son esos peligros y basado en esa identificación de peligros, bueno, para el caso colombiano vamos a hacer una clasificación del espacio confinado basado en esos peligros y hacemos una planeación. Entonces, esta planeación puede ser una planeación estratégica que tiene que ver con qué tipo de recursos tengo que adquirir. Entonces, ¿qué monitor compro? Entonces, ay, que ahora sí llamemos a Efren para que nos asesore, ¿cierto? Ahora sí llamemos a David para que nos diga cómo hacer esto. ¿Cierto? O también yo ya mañana tengo el trabajo. Entonces yo ya sé que tengo ventiladores porque ya se los compré a Fred. Entonces vamos a la bodega por ellos. ¿Cuál es el que necesito? Tengo que tener un diseño de ventilación. Ya ahorita lo profundizamos aquí en las medidas de control. Pero entonces ya, si mañana es el trabajo, agarro este pedacito y me voy para allá. Si el trabajo es simplemente estamos hablando de la estrategia, hoy estamos pensando en el programa de gestión del próximo año, es, venga, ¿qué tengo que comprar? Entonces ahí llamo, David, venga, ¿por qué no me asesora? Mire los espacios confinados que tengo, qué presupuesto debo designar el próximo año, qué equipos debo adquirir, cuál es el mejor equipo acorde a los peligros de mi sitio, de mis espacios confinados. El profesor Efren les habló de los equipos de medición, de los sensores que tienen los equipos de medición. ¿Cuál es el sensor que yo necesito? Es que resulta que uno no llama a Efren, ay, Efren, es que necesito un equipo de medición. No, la primera pregunta que le va a hacer Efren es, ¿para medir qué? Si usted no tiene ni idea, y ese es otro de los problemas que tenemos, es que no sabemos. Leímos en la resolución que tocaba hacer mediciones, entonces llamamos a Efraín, venga, véndame un medidor de esos de 4 gases. Pues Efraín se lo vende, pero era lo que usted necesitaba. Afortunadamente conozco a Efraín y Efraín es uno de los que le pregunta, venga, ¿qué es lo que quiere medir? ¿Mm? Entonces, ahí hay un escenario de planeación, o sea, la planeación, de hecho, esa planeación debería ser todo el fondo de la diapositiva, porque este ejercicio, todo esto que estamos viendo acá es un detalle de planeación. Ahora, ya definimos, acuérdense que ya estamos en el escenario donde tengo un espacio confinado al frente y mañana voy a avanzar. Entonces, en esa planeación del trabajo, la siguiente pregunta, que además es obligatoria también porque la ley se la exige, es, venga, ¿puedo trabajar desde afuera? Otra vez la respuesta es bien variopinta, porque es probable que usted me diga, Humberto, no, es imposible trabajar desde afuera. Es imposible. ¿Sí? Pero es probable que en otros escenarios se pueda trabajar desde afuera. Entonces, de pronto un dron que vaya y tome las fotografías de las soldaduras que se necesitan para hacer la inspección. Es probable que podamos meter un robot que haga la limpieza que hacen las personas. Entonces, se puede trabajar desde afuera. No puedo eliminar el espacio confinado, está ahí, pero puedo trabajar desde afuera. Y muchas cosas mucho más simples. Traer un equipo de succión, el que llamamos el chupamanchas, el que llamamos el Bacto, ¿cierto? Traer el equipo para que haga la limpieza en vez de meter unos manes allá a bolear pala para sacar la arena o para sacar los residuos que hay en el espacio confinado. O sea, hay tantas soluciones. El problema es que espacios confinados hay de diferentes tipos. Y teniendo en cuenta que hay espacios confinados de diferentes tipos, pues las soluciones van a ser igual de diferentes dependiendo del sector donde esté. Entonces usted allá va a tener que hacerse otra vez la pregunta, venga, ¿será posible trabajar desde afuera? Si su respuesta otra vez es no, no es posible trabajar desde afuera, entonces ahí sí tendremos, inclusive, teniendo que trabajar desde afuera o no, es posible que tengamos que tener algunos controles, ¿cierto? Porque si yo voy a trabajar adentro, pero mi equipo no es intrínsecamente seguro, pues yo tengo que garantizar que no hay una atmósfera explosiva, etcétera. Sí, o sea, ahí ya hay unas mezclas. Pero cuando hablamos de trabajar desde afuera, pues hablamos básicamente de no exponer entrantes a hacer una tarea. Cuando definitivamente y al final ya digo, oiga, tengo que entrar estas personas, la siguiente pregunta vuelve a ser, es, ¿y cuáles son esas mejores condiciones para poder hacer el trabajo? Y la resolución nos ha regalado una serie de controles para algunos de los elementos de los peligros asociados a ingresar a un espacio confinado. Entonces, nos dice que señalización, que delimitación, que rotación, bueno, un montón de medidas
que la norma las ha dividido en prevención y en protección. Pero al final del ejercicio, haya eliminado o no haya eliminado, alrededor de esto lo que hay es planeación. Usted no puede llegar al sitio y enfrentarse a cosas que usted no conoce, porque entonces no ha planeado. Hay una metodología, me gusta mucho, me gusta mucho y se la recomiendo, de identificación de peligros en espacios confinados. Y la propone NFPA 350. NFPA 350 dice, vea, para que usted haga fácil la tarea, para que le quede fácil y sobre todo para que tenga un entendimiento de cómo gestionar los riesgos derivados de esos peligros, diga los peligros en tres paquetes. Primero, los intrínsecos. Tienen que ver con cómo es el espacio confinado por dentro o qué hay adentro. Si hay una alcantarilla, ¿cierto? Entonces, pues lo que usted puede esperar es que hayan todos los temas de peligros biológicos, ¿cierto? Pero es que el sitio además tiene curvas, el sitio es estrecho, el sitio tiene, por ejemplo, ahí en las fotos, que tiene aspas, que tiene tubos, todo lo que sea propio del sitio son peligros intrínsecos. Entonces usted ya tiene como toda una gama de cosas en las que tiene que trabajar y esos son los que están allá adentro. Son propios del sitio y no hay nada más que hacer. El tema es que ahí no se acaban los peligros. La gente cree que el trabajo en espacios confinados tiene que ver con los problemas del sitio y con los problemas de lo que hay allá adentro. Pero resulta que no. Muchas veces los peligros asociados y que generan accidentes en espacios confinados tienen que ver con un paquete de peligros o una clasificación de peligros que se llaman los peligros adyacentes. ¿Qué son los peligros adyacentes? Todo lo que hay alrededor de usted, de su espacio, que lo puede afectar. Ejemplo, en una alcantarilla, usted tiene carros que están pasando por la avenida. En un tanque, usted de pronto tiene otro tanque al lado. ¿Listo? Ya vamos a discutir para que no solamente escuchen mi voz, vamos a hablar con David un poco de estos peligros y ejemplos, porque David es una persona que no solamente es prevencionista, sino que David tiene una empresa que se dedica a hacer intervenciones técnicas y dentro de esas intervenciones técnicas, uno de sus nichos de negocio es trabajos en espacios confinados, varios temas, ya los vamos a hablar con él para que veamos esto y podamos ejemplificar en muchas industrias este tipo de peligros. Y por último es, ¿qué va a hacer usted allá adentro? Pues allá hace un rato David hablaba de un tanque de agua. Y entonces uno dice, pues realmente el tanque de agua, desde la perspectiva de atmósferas peligrosas, pues poco. Sí, o sea, pues es un tanque de agua, esa agua constantemente está siendo renovada. Sí, o sea, no, es que Humberto, es que ese tanque lleva 5 años sin abrirse y nadie le ha tocado el agua. Esa es una condición diferente. Pero el tanque de agua en un conjunto residencial todos los días está renovando su agua. Entonces la posibilidad de atmósferas peligrosas realmente no es. Pero David por allá dijo, no, imagínense que le estaban cambiando el impermeabilizante. Vea, ese tanque estaba ya tranquilito. Usted fue el que se puso a meter allá un material impermeabilizante. No, que es que se metieron a soldar. Ese sitio estaba tranquilito. Usted fue el que le dio por meter allá un equipo de soldadura. Usted fue el que metió allá los equipos eléctricos, las herramientas eléctricas. ¿Listo? Entonces, intrínsecos, adyacentes, intrusivos. Me gusta mucho porque le permite a la persona identificarlos y entender cómo lo pueden afectar, porque no lo afectan a usted de la misma manera los que son propios del sitio que los que usted está introduciendo. Entonces, le permite a usted abordarlos de una manera diferente. Ingeniero David, aprovechemos y cambiemos de voz. Eh, hagamos un ejercicio en alguno de los trabajos que tú hayas tenido, por ejemplo, en este 2024 en algún sitio específico que nos puedas contar qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y lograr a partir de una ejemplificación sacar esta división. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de precisamente intervenir en algún momento una empresa aquí local, unos tanques de agua subterráneos. Resulta que los tanques estaban teniendo un problema de una filtración y también pues los tanques requieren un mantenimiento, requieren un lavado aproximadamente en un periodo de cada 6 meses, porque pues no es agua de consumo, sino es agua de uso, el agua que va hacia los baños, para el lavamanos y todo ese tema.
Entonces, la calidad del agua aquí en la ciudad, pues es un poco mala realmente. Yo podría asegurar que el 80% o el 90% de las viviendas de la ciudad, todas tenemos filtro para agua, por la misma calidad. Entonces, se encuentra uno con situaciones, de pronto no de gases y vapores dañinos para la salud, pero sí con otros riesgos que pueden ser desde los biológicos hasta hasta los riesgos, lo mismo riesgos locativos. Nos hemos encontrado con situaciones, por ejemplo, en donde hemos encontrado serpientes. Y uno dice, bueno, pero no, pero es que no tiene veneno. No importa, para mí serpiente es serpiente. Todas muerden, ¿sí? Entonces, no tuvimos de pronto que intervenir a nivel de hacer medición de gases, porque sabíamos lo que había en el sitio, sabíamos que era agua, no más, pero si hay otros riesgos, como tú lo decías ahorita, adyacentes. La ventilación es un factor importante y prioritario en este tipo de actividades, la protección respiratoria también. ¿Por qué? Porque como te digo, no hay un elemento tóxico, no hay una sustancia gaseosa, pero sí pueden haber algún tipo de condiciones de sustancias que se van desprendiendo de las paredes, como son las pinturas, los impermeabilizantes, que al final terminan convirtiéndose en un riesgo. Entonces, nosotros, como primera medida, hacemos la planeación de la actividad, del qué se va a hacer y cómo se va a hacer, teniendo en cuenta una matriz de elementos de protección personal para la actividad, qué es lo que se necesita realmente, el uso obligatorio de un traje, que es el Tyvek, para ese tipo de actividades, y sobre todo el cálculo de la ventilación. Nosotros somos muy, digamos que, muy atentos con el tema de la ventilación porque lo que más nos interesa es que el trabajador esté en un buen confort térmico. Y dependiendo de la actividad que se va a realizar, en este caso es lavado con hidropresión, no son presiones altas, son presiones de 1600 psi por mucho, son simplemente para retirar mugre, pero hay otras empresas que utilizan sustancias químicas para lavar el interior del tanque, ¿sí? Eso ya es otro riesgo que manejar con respecto a espacios confinados. Nosotros utilizamos simplemente un jabón, eh, un champú de tipo pH neutro y con este champú hacemos el lavado. Lo único que nos interesa es el lavado, el que quede limpio para que el agua pueda seguir recirculando de una manera correcta. Pero mira que suena muy sencillo, Humberto, hablar simplemente de un lavado en un tanque de agua, pero mira todos los riesgos que podemos analizar y podemos verificar en una situación tan sencilla. Ahora imagínate una intervención en tanques en el sector hidrocarburo tan comunes en el área donde tú te mueves. Ahora imagínate la gente que hace trabajo en alcantarillas. Entonces, digamos que el escenario y la condición de espacios confinados tiene diferentes retos dependiendo de por dónde lo veamos. Bien, avancemos para que esta tarde no se les haga tan larga a nuestros panelistas. Entonces, al final del ejercicio, independiente de sean intrínsecos, adyacentes o introducidos, nuestra tarea es identificarlos y obviamente poder hacer el ejercicio de la intervención y esa intervención hacerla basado en la jerarquía de controles. Si ustedes miran, yo coloqué aquí un paso adicional para el caso específico de espacios confinados. Coloqué una línea adicional y esa línea adicional tiene que ver con la intervención a la infraestructura para eliminar el espacio confinado, porque eliminar el espacio confinado no necesariamente elimina los otros peligros. Pueden quedar muchos otros peligros en la tarea que se va a hacer. Entonces coloqué este. Ahora, frente al tema de jerarquía de controles, alguien, ay, venga, es que yo conozco una jerarquía que no comienza en eliminación, que comienza en evitar. Bueno, digamos que frente a la jerarquía de controles, hoy en día hay varias filosofías, varias corrientes, hay varias jerarquías de controles. Si usted va a mirar riesgo eléctrico, NFPA 70 propone una nueva escala de jerarquía de controles. Todo lo que está de aquí para abajo, lo que tenemos nosotros en nuestro decreto 1072 a nosotros nos guste o no nos guste, nos toca alinearnos al decreto 1072. Por ejemplo, esta jerarquía de controles, cuando uno trata de aplicar la protección contra caídas, no es tan fácil. Algunos temas quedan ahí como, ¿esto por dónde va? Un amigo mío me dice, usted es muy injusto en alturas.
porque yo me gasto 100 millones de pesos poniendo una línea de vida y usted me dice que NPP, que en lo peor, y me acabo de gastar 100 millones. Y yo le digo, pues que decir que una línea de vida que implica que usted se ponga arnés y demás es un control de ingeniería, me parece mucho, porque al final la persona sigue con el riesgo de caída, solamente que ya no se va a caer hasta el piso, pero sigue teniendo riesgo de caída. Entonces, por ejemplo, hay una jerarquía de controles específica para protección contra caídas y ahí cobra mucho sentido ver la jerarquía de controles aplicada a la protección contra caídas, porque es mucho más evidente, uno comienza a entender, ay, sí, realmente tiene mucho más sentido verla con las técnicas de protección contra caídas. En fin, hay diferentes filosofías, esta misma jerarquía de controles ha venido evolucionando, no es el tema de hoy, avancemos. Entonces dijimos por allá roles y responsabilidades. La gente cree que solamente son los tres que dice la resolución, entrante, vigía, supervisor. Pero resulta que el profesor Efren, ahorita David, hablaban de la ventilación. Pero resulta que la ventilación afortunadamente el profe Efren hizo un ejercicio simulado, sencillito, pero cuando usted comienza a ver esas fotos del profesor Efren y comienza a ver que hay divisiones y usted tiene un tanque gigante y entonces usted lo que tenía en ese tanque era un ácido, usted comienza a entender la necesidad de darle importancia a la tarea de la ventilación. Y ahí aparece la persona que diseña la ventilación. O sea, el diseño de ventilación no es comprar un ventilador y ponerlo. Se dieron cuenta que en el cálculo el profesor Efren decía, hay que hacer unos intercambios. Hay normas que rigen específicamente sectores industriales. Entonces, por ejemplo, para el sector hidrocarburos, en API 2015 y API 2016 están dichos los criterios, están establecidos los criterios que se tienen que tener en cuenta para mantenimiento de tanques de hidrocarburos. Ahora, si usted no tiene un tanque de hidrocarburos, sino que usted tiene otra cosa, pues vale que usted vaya y mire allá, pero pues quizás haya normas en su sector que establezcan parámetros diferentes. Entonces, usted debe tener muy claro, más bien quizás no usted, usted lo que tiene que tener claro es que debe haber una persona competente que le diseñe la ventilación, más aún cuando esa ventilación está enfocada en control de energías peligrosas, perdón, en control de atmósferas peligrosas. Si usted va a controlar una atmósfera peligrosa, el único camino es que su ventilación se la diseñe una persona que sepa y entienda. El profesor Efren les mostró un montón de ejemplos de cómo la ventilación podía quedar bien o podía quedar mal. Y él les mostraba con una X que esa ventilación estaba mal. Pues esa ventilación está mal porque ya se han hecho un montón de pruebas. Usted lo ve en un dibujito y usted dice, ay, pues obvio. Sí, pero es que eso también a veces en el mundo a veces hemos aprendido es porque alguien se murió por algo que se hizo mal. Entonces, las personas que diseñan una inertización, cuando se hacen trabajos especialmente con atmósferas que generan riesgo de incendio y de explosión, se deben hacer procesos de inertización. Eso también tiene unas implicaciones y es importante saber hacerlo. Entonces, el diseño de una inertización. ¿Quién lo capacita a usted para las mediciones? Entonces, la norma no establece, o sea, no es cualquiera, lo que establece es que debe ser, de hecho, la norma lo dice que como una persona calificada. Entonces, hay unos roles que quizás no los hemos sabido llevar e implementar de manera adecuada en las organizaciones. Las autoridades de área, que son las que nos dicen si nos autorizan o no nos autorizan un trabajo. El administrador del programa, que sí está establecido en la norma, pero aparecen otros que no están en esa gran pirámide, como el rescatista, ¿cierto? A quien le debo delegar unas responsabilidades que en el caso de espacios confinados pueden llegar a ser críticos los escenarios donde se nos presente un rescate. El médico por la responsabilidad que tiene de decirnos si la persona es realmente competente o no. Yo siempre he cuestionado mucho el papel de la medicina laboral en el sentido de a veces, y creo que eso también tiene que ver con el papel del empleador, porque si usted manda a su trabajador a un sitio, donde un médico lo está valorando y el médico ni siquiera sabe que es un espacio confinado. El médico cree, en su mente hay una imagen de un espacio confinado, pero ni siquiera sabe qué es. Entonces, ¿hasta qué punto las valoraciones que nos están haciendo son las adecuadas o no?
Entonces, si usted no ha hecho un buen proceso, si usted no ha definido, no está en la ley un profesiograma, pero si usted no ha definido esa estrategia de qué exámenes aplicar acorde al perfil de riesgo de mis trabajadores, y además llega de un médico que no sabe de trabajo en espacios confinados, pues de pronto esa es la receta para que su persona sea mal seleccionada, o inclusive que le digan que no es apto a una persona que lo podría hacer. El entrenador, por la información que está transmitiendo, me parece que es un elemento clave en la gestión del riesgo, porque es el entrenador quien definitivamente entrega herramientas a las personas para enfrentarse a esos peligros. Cuando digo herramientas, es herramientas desde el conocimiento, ¿cierto? Entonces, si el entrenador tampoco tiene clara la película, pues imagínese el resto. Eso, les hablé ahorita de prevención a través del diseño. Existen varias metodologías para el tema específico de espacios confinados. Hay todo un capítulo de eliminación de espacios confinados, de controles de ingeniería en espacios confinados en NFPA 350. De hecho, el capítulo se llama Prevención a través del diseño. Muy recomendado para quien esté haciendo trabajo en espacios confinados. Vaya y mire la NFPA 350. Pero prevención a través del diseño es una filosofía, ¿listo? De la gestión. Y se suele anclar la prevención a través del diseño a, no, si yo ya tengo construido, ya no puedo hacer nada, no. Usted puede hacer mucho aun cuando ya tiene construido. Entonces, no piense que la prevención a través del diseño es solamente desde antes de diseñar, sino que usted ya con escenarios diseñados también puede hacer gestión del cambio y generar escenarios importantes. Ya para los temas más, digamos, más de la filosofía de la prevención a través del diseño, existe una ANSI, de hecho existen dos ANSI que refieren en la metodología y los temas de la metodología, y NIOSH, de hecho, es el primero que genera información de, de la prevención a través del diseño. De hecho, no es una filosofía nueva, es una filosofía que lleva décadas en el mundo. A veces simplemente acá no hablamos mucho de estas cosas porque vivimos el día a día. Miren, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de conectarse al Congreso de MSA en Brasil, que fue este jueves pasado. MSA hizo un congreso de trabajo en alturas. Y aquí en Colombia, pues nos quejamos, Muy ¿cierto? bueno, muy bueno el ¿Tú, Congreso. tú estuviste, Sí, David, ya. viste cuando estaban hablando de capacitación? Estaban hablando de capacitación y resulta que en Brasil también venden certificados, igualito que aquí en Colombia, ¿no? Igualitico. Eso, cuando yo escuché al conferencista me dio mucha risa porque yo decía, allá les pasa lo mismo que acá. Están hablando de capacitación y hablaban de la venta de certificados, pues no lo decían así como, pero hicieron el comentario el que compra el certificado en la esquina. Y yo decía, ¿estarán hablando de Brasil o estarán hablando de Colombia? Eh, hubo otro comentario, eso fue cerca del final de la conferencia. La conferencista, bueno, realmente la conferencista no, el conferencista, solamente que estaba con voz femenina por la traducción simultánea, hablaba de un cliente, ojo, ojo, MSA, ¿no? O sea, uno tiene a MSA aquí en este nivel. Y hablaban que un cliente había puesto una queja porque un instructor de un aliado de MSA, seguramente alguien de un distribuidor, le había enseñado al cliente a coger el equipo de medición y a meterlo con una cuerdita dentro del espacio confinado. Entonces, pues que MSA tomó eso como una alerta porque decía, venga, eso no es posible que alguien que representa a MSA esté haciendo esa práctica en 2024. Si estuviéramos en el año 90, pues uno diría, pues de pronto, pero no en 2024 y no con el logo de MSA en la camisa. Y me dio mucha risa porque, miren, es curioso, solamente, y claramente, aquí hemos hablado de MSA, pero pues porque estamos hablando bien. Claramente no voy a decir nombres ni de las empresas ni de las personas cuando voy a hablar mal, pero entren a buscar por internet y entren a capacitaciones de espacios confinados. Yo he visto capacitaciones de espacios confinados en internet de entrenadores de empresas de entrenamiento en Colombia, donde en la misma capacitación le están mostrando que la técnica de medición es meter el equipo con una cuerdita. Entonces, miren lo relevante de poder entender estos procesos
y entender el papel que cada uno tiene dentro del ejercicio. Profundicemos un poquito en la planeación ya cuando definitivamente me tengo que enfrentar al espacio confinado. O sea, ya no pude hacer esa utopía de eliminar el espacio confinado. Ya no pude hacer esa utopía, para algunos utopía. Realmente eso, quienes están en el mundo productivo, ya muchos vienen aplicando. Yo personalmente con las empresas con las que mantengo contacto y hacemos asesoría y demás, hemos encontrado un montón de cosas que podemos hacer desde afuera, trabajar desde afuera, hacer hoy inspecciones con drones y demás. Pero ya definitivamente nos toca meternos. Entonces, para mí hay como unos momentos clave, ¿cierto? En unos momentos claves que deben verse reflejados en la planeación. ¿Y cuáles son esos momentos claves? Todo lo que se hace o sea, cuando digo antes de, ni siquiera es allá afuera el espacio confinado. Es ojalá ya en la oficina con aire acondicionado, ¿cierto? Que tiene que ver con todo el ejercicio de planeación, de hacer el procedimiento, de hacer el diseño de ventilación, de alistar los equipos. ¿Usted dónde alista el equipo? En la bodega. Qué embarrada que usted llegue al frente de trabajo y el ventilador no funcione. Ay, es que estaba malo. No, pues por eso usted va y lo verifica en la bodega. Es allá en el almacén donde usted verifica que el ventilador efectivamente estaba listo para ser utilizado, que los equipos y las mangueras que usted llevó sí conectan, sí acoplan y no darse cuenta ya en el frente de trabajo que no acoplan y entonces usted termina poniendo una manguera y le amarra un lazo y la amarra a la estructura del compresor pues para que no se salga. No, eso es falta de planeación, falta de una preparación y alistamiento. Entonces, para mí está ese antes. Ese antes es 15 días, un mes, 8 días, 2 días antes del trabajo. Antes, por allá lejos del frente. Ahora, ya cuando usted descargó todas las cosas de la camioneta o del camión y ya está frente al espacio confinado, pues hay unas tareas que hacer antes de usted permitir que alguien ingrese, como hacer inspecciones preoperacionales, verificar el funcionamiento de los equipos, instalar los equipos, entonces que el ventilador dónde va, que el equipo de comunicación esté cargado, que el equipo de comunicación funcione, que el procedimiento que usted escribió funcione, ¿cierto? Que usted vea que ese procedimiento pues sirve, ¿cierto? Hacer un monitoreo que usted cogió y midió y que lo que usted midió va a mirar en el procedimiento, sí. No hay ya sea que aparezca una medición y el procedimiento dice, no, todo está bien y usted va y mide y dice, oiga, no, pero no, no me funciona. Yo no traje ventiladores porque en la planeación decían que la atmósfera iba a estar bien y mire que me encontré con una atmósfera que está mal. Entonces es ahí en esa planeación previa y en esa verificación que se hace en el preingreso, donde tomamos las decisiones para entrar definitivamente porque hay condiciones o para no entrar, ¿cierto? Si yo no tengo los equipos para entrar, pues ahorita con el profesor Efren también estuvieron hablando de equipos de protección respiratoria y yo siempre digo, si usted terminó acudiendo a protección respiratoria, es porque usted se saltó un paso que estaba antes en gestión del riesgo, que era ventilar. Usted antes de pensar en protección respiratoria debería ventilar. Usted solamente debería entrar a un espacio confinado con protección respiratoria cuando definitivamente su ventilación no le dio. Hay escenarios definitivamente donde por más ventilación que usted tenga, va a necesitar ventilación para garantizar que mantiene limpio porque hay una fuente de riesgo, etcétera. Profesor David. Sí, Humbertico, mira, nos están haciendo una pregunta el amigo Amo SGSST, que nos regalas tu nombre, es tan amable. Mire, dice, entonces, ¿cómo es la forma correcta? Ah, disculpe, el señor Freddy nos dice, entonces, ¿cómo es la forma correcta de hacer una medición estratificada para el caso vertical? Bueno, hubiera sido bien interesante discutir ese tema con el profesor Efraín. Pues no porque no les pueda contestar, sino porque era un tema bien pertinente al profesor Efren y a las temáticas que él estaba abordando. Pero pues ni más faltaba, no vamos a dejar el espacio sin contestar. Entonces, miren, es que medición, el problema es pensar medición solamente como un ejercicio con un aparato. Lo primero es, la medición suena como un control, sí, pero cuando usted mira, realmente hace parte del proceso de identificación. Cuando usted mira OSHA tiene, digamos, todo un proceso
Entonces, Ocean le dice, mire, usted lo primero que hace es un muestreo para saber qué hay. O sea, el muestreo no es para decir si me meto, el muestreo es para saber qué hay en qué concentraciones. Pero antes del muestreo, ¿cierto? Porque si yo ya estoy midiendo es porque yo ya sé qué hay ahí y simplemente estoy revisando que esté dentro de parámetros. Tiene que haber un proceso de identificación de los peligros atmosféricos del sitio. Entonces, miren dónde vamos. O sea, usted tiene que saber qué hay ahí. Si usted ni siquiera sabe qué hay ahí, su solución no es un equipo de medición, porque el equipo de medición le va a medir las variables sobre las cuales está diseñado. Que a usted, lo típico que le entregan, ojo, no quiere decir que es lo único que hay, pero lo típico que le entregan es oxígeno, LEL, H2S y monóxido de carbono. Yo he visto otras empresas que en vez de sensor de monóxido tienen un sensor de dióxido de carbono. Entonces yo siempre les pregunto, ¿y usted por qué escogió dióxido y no escogió monóxido? Y la respuesta es que así me lo vendieron. Quiere decir que o sea, uno aquí puede decir, oiga, qué mala fe la del vendedor. También puede decir, oiga, definitivamente el que compró no sabe qué estaba comprando. Ahora, usted ya tiene, digamos, esos cuatro. David ahorita habló del lavado de tanques. ¿Listo? En algunas ciudades, el agua que llega, y digo en algunas ciudades porque pues no me constan todas, ¿listo? Y no soy experto en agua potable para saber si hay una norma que diga que todas las aguas del país tienen ese tratamiento, pero en algunas zonas del país es habitual que el agua en una etapa previa a llegar a los tanques finales sea clorada, es decir, le aplica cloro la empresa de acueducto. ¿Para qué? Para lograr potabilizar y mantener en mejor condición las aguas que duran pues almacenadas durante varios días. Por ende es un peligro atmosférico previsible cuando se hace trabajo en tanques de agua, la posibilidad de claro. Segundo, el lavado de tanques de agua casi siempre se hace con sustancias que contienen cloro. Entonces, nuevamente, es previsible que usted tenga cloro. Entonces, si usted tiene un equipo de medición de oxígeno, LEL, CO y H2S, pues usted no está midiendo lo que tiene que medir, que es cloro. Entonces usted tiene que saber qué medir. Ahora, si usted definitivamente no sabe qué medir, Humberto, no tengo ni idea qué hay adentro, a mí me pusieron este tanque, me dijeron, le quiere hacer mantenimiento. Hay otras técnicas de donde se recoge un muestreo, ese muestreo se procesa y el resultado de ese proceso le dice la concentración de lo que hay ahí. ¿Listo? Aquí está el profesor Cristian. Yo escuché que estaba el profesor Cristian hace unos días, justamente me hizo la consulta. Y si quiere, Cristian, de una vez cuénteles cuál es el proceso que se hace con la muestra y cómo se llama el proceso que se le hace a la muestra para obtener el resultado. Como aprovechando que está aquí el profesor Cristian y con eso también vamos saliendo de temas ahí en el chat. Entonces, cuando Humberto, usted ya sabe qué tiene allá adentro, ahora sí vamos a medir. Entonces aquí vuelven otra vez. ¿Y cómo hago las mediciones? El profesor que hacía la pregunta decía, hago las mediciones estratificadas. Para usted poder hacer una medición estratificada, primero usted tiene que tener una posición en vertical. A veces usted está frente a un tanque y usted está en horizontal. Usted está en el manhole a nivel de piso y va a entrar. ¿Listo? Usted desde ahí difícilmente va a lograr hacer una muestra estratificada porque difícilmente usted va a poder colocar hacia arriba, excepto que sea un tanque pequeño. Pero si usted necesita, y de hecho sí, en algunos momentos del trabajo lo va a necesitar, hágase en la parte superior y desde la parte superior con un equipo de monitoreo de gases que tiene que ser con bomba y con una sonda. Usted va ingresando la sonda. Ah, ya sé por qué me están haciendo esa pregunta. Por el cuento ya entendí, ahora sí ya entendí por qué esa pregunta. El profesor escuchó el comentario que yo hice de la conferencia de MSA y entonces pregunta cómo se hace el monitoreo estratificado. Ya entendí por qué esa pregunta. Entonces ya listo, no más carreta de todo eso que les estaba diciendo. Lo correcto es si usted necesita hacer un monitoreo estratificado, que la norma indica que es cada 1,2 metros, usted tiene que tener un equipo de monitoreo de gases que es con bomba.
Pues la bomba básicamente es un motorcito que se encarga de chupar aire. ¿Listo? Entonces usted coge el equipo de monitoreo, él puede tener bomba incluida o bomba externa, inclusive hay una bomba manual, pero debe tener una bomba y él viene con una manguerita. Algunos vienen con un tubito rígido, ¿cierto? Pero pues para el estratificado lo mejor es la sonda flexible. Entonces usted va bajando la sonda, que es una manguerita, no cualquier manguerita, es una manguera que tiene unas características en su tratamiento. Entonces usted baja la manguerita y baja 1.2 metros, toma nota, listo, espera el tiempo, ¿cuánto tiempo? El tiempo que le indique el manual del fabricante, vuelve y baja 1.2 metros, pero el equipo se queda en sus manos, el equipo mantiene en sus manos, quien baja es la sonda. David, ibas a decir algo. Sí, precisamente eso, el tema de la sonda. Es que los equipos para ese tipo de medición tienen que tener su bomba y su sonda plástica, su manguera plástica realmente. Y es cierto, la manguera viene con características distintas a las mangueritas convencionales. Entonces, yo estaba ampliando el espectro porque no sabía por qué habían hecho la pregunta. Después analicé que la pregunta tenía que ver con eso. Entonces, sí, ojo, no está permitido. A veces nosotros queremos que todos nos lo prohíban, ¿cierto? ¿En dónde dice la norma que no puedo meter el equipo? No, el equipo, de hecho, alguien una vez hizo una interpretación, creo que fue el profe Fren, y esa interpretación me gusta. La norma dice que el equipo debe ser de lectura directa. Si usted metió el equipo, usted no está teniendo lectura directa. Usted en el momento en que dejó el equipo de sus manos, usted no está teniendo lectura directa. Alguien alguna vez me dijo, no, es que yo meto el equipo y yo me quedo con el celular en la mano porque como el equipo tiene Bluetooth, entonces a través del Bluetooth yo leo en la aplicación, listo, solamente algunos equipos tenían ese tipo de conectividad. Yo leo en la aplicación en el celular el resultado del equipo de monitoreo. Créanme que en esa yo decía, ay Dios mío, ¿cómo contesta uno esto? Pero nada, entonces usted dice, cuando a ti se te acaban los argumentos por la terquedad del otro, entonces no, pues preguntémosle al fabricante, o sea, fresco. Listo. Preguntémosle, el fabricante siempre dice, el equipo no ingresa. El equipo no es que no pueda ingresar, porque cuando decidimos que un entrante lleve el equipo está ingresando. Nadie ha dicho que el equipo no pueda ingresar. Lo que no es correcto es hacer la medición de muestreo desde, o sea, metiendo el equipo con una cuerdita. ¿Listo? Para terminar, entonces usted, la primera medición que hace es una medición que le permite identificar qué hay. Listo, usted ya sabe qué hay, entonces con eso usted va y hace la planeación. Tengo que ventilar, tengo que suministrar protección respiratoria, bueno. Luego llega al sitio y ya en el sitio dice, bueno, cuando yo vine la vez pasada me dio este resultado y sobre este resultado planeé. Revisemos. Entonces, esa segunda medición, usted está comparando lo que usted hizo de trazabilidad. De hecho, eso tiene un flujo de proceso que los invito a revisen 8 a 19 10 146. Ahí está todo el proceso de medición. Usted constata que lo que usted planeó esté igual o mejor que lo que usted planeó. Lo que no puede estar es peor, porque usted no está preparado para algo peor. Usted estaba preparado, usted planeó para esa medición. Y ya, pues con esa medición, ya viene el tema de cada cuánto usted mide, si es medición constante, si el entrante entra con equipo, si el entrante no entra con equipo, si la medición no es permanente, entonces cada cuánto va a medir. Cada cuánto va a medir es totalmente diferente de cada cuánto usted va a registrar las mediciones. Porque, por ejemplo, cuando usted hace medición permanente, usted no registra cada minuto, usted de pronto registra cada hora o cada media hora. ¿Quién definió eso? El procedimiento. En el procedimiento usted definió cada cuánto se iba a registrar las mediciones o cada cuánto se iba a medir o si la medición es constante. Entonces, ojo que si la medición es constante no quiere decir que el equipo está en el mismo punto. Usted otra vez está haciendo constantemente medición estratificada pensando en que de pronto dentro del espacio confinado haya una fuga. Usted puede medir en este momento y no hay nada y de pronto la persona baja, pisa un lodo y ese lodo debajo tenía una bomba de gas, sale ese gas y te contamina el espacio. Listo, bueno, todo eso es una medición, qué pena, volvamos acá. Entonces íbamos en el antes y en el preingreso, o sea, todavía no ha ingresado nadie. Cuando yo ya digo, todo está bien, todo está acorde a lo que planeé, ahora sí, entro. Y entonces, durante más bien, durante el trabajo, durante el ingreso, hay un montón de responsabilidades. El vigía tiene unas responsabilidades, el supervisor otras, el entrante otras, la persona que está pendiente del compresor, la persona que está pendiente de la ventilación. Ustedes dicen, tantos, depende. Hay espacios confinados que son muy simples, que con el entrante y el vigía es suficiente. Ay, el rescatista, a veces el mismo vigía es rescatista.
¿Listo? Eso se llama rescate sin entrada. Eso es otra capacitación. A veces un trabajo puede ser de dos. A veces un trabajo requiere de cinco o seis para respaldar a uno o dos adentros. Humberto, ¿por qué tanto? Porque si el tanque es muy grande, usted va a tener ventiladores arriba de los cuales toca estar pendiente. Tiene ventiladores y, vamos más bien, equipos ventilando, ingresando aire o extrayendo aire y toca estar pendiente de la planta eléctrica. Entonces, de pronto usted va a necesitar mucha gente de respaldo. ¿Cuánta gente se necesita para trabajar en un espacio confinado? Lo suficientes para atender todos los requerimientos que tiene ese sitio. David, Sí, mira, te quiero compartir unos comentarios que están haciendo acá en el chat. El señor Henry Guatibonza dice un segundo por pie, es decir, en 1.20 metros serían 4 segundos más la respuesta del sensor. Importante saber la longitud de la sonda. Y el amigo José Quintero dice, en la formación de los niveles establecidos, es curioso, se prioriza enseñar rescate, pruebas de confianza y de lado la planeación, al parecer en la realidad de muchas organizaciones no es adecuada. Muy de acuerdo con eso. Y ahorita que estabas hablando del tema de que a veces para intervenir en un espacio confinado se necesitan 5 o 6 personas, te quiero contar una experiencia que tuvimos nosotros con una empresa que estaba haciendo trabajos en espacios confinados con atmósfera inerte. Estoy hablando con atmósferas en donde las sustancias, hablamos de catalizadores, que ya eso es un tema de palabras mayores, ¿sí? Y en donde en la abertura o en el lugar donde tenían que ingresar, en el espacio confinado, debían estar 4 personas internas para hacer la actividad que estaban haciendo. Había uno que estaba afuera, que era el rescatista, otro que era exclusivo, el que controlaba la ventilación, y había otro que estaba controlando y monitoreando sus signos vitales y escuchando la comunicación. Un sistema de comunicación en espacios confinados con un sistema de monitoreo de signos vitales increíble. Y el tipo que estaba en esa parte, y yo me enfoqué mucho en él, un tipo así bastante barbado, eran de otro país. Él me explicaba, con su medio español, me explicaba que él era la ficha clave y la más importante en todo lo que estaba sucediendo, porque en el momento en el que él detectara que había una baja en la tensión arterial o su ritmo cardíaco disminuía o aumentaba, él suspendía automáticamente la operación. O sea, unos controles, Humberto, una cosa, eh, con todo respeto, de locos. O sea, una cosa increíble. O sea, hasta dónde llegan en la gestión, o bueno, hasta dónde llegan, no, qué bonito hasta dónde una empresa es capaz de llegar a realizar un trabajo de tan alto riesgo con unos equipos de tan alta calidad. mi estimado David, hay algo que tiene la norma OSHA dentro de las funciones del vigía, que dice que es función del vigía monitorear signos y síntomas en el entrante. Ojo, monitorear signos y síntomas. Yo lo suelo resumir de esta manera un poco más jocosa, pero para que se entienda, porque eso que tú estás diciendo no tiene nada de loco, hace parte de las funciones del vigía. Entonces yo lo suelo resumir, aquí estaba muy detallado, la gente lleva equipos seguramente de transmisión de información, de pulso y demás, pero yo siempre le digo, venga, si David habla y habla, mejor dicho más bien, Humberto habla y habla y habla y nadie lo calla y usted lo ve entrar al espacio confinado y el man callado, cabizbajo, preocúpese. A Humberto le está pasando algo dentro de ese espacio confinado, porque no es su forma de ser esa. Ahora, usted conoce un David serio, callado, toca sacarle las palabras con ganzúa, y usted lo ve cantando y bailando dentro del espacio confinado, preocúpese. Esa persona está siendo afectada. Me gusta mucho esa reacción que aparece anoche, que es identificar signos y síntomas. Y yo quería hacer una nota al comentario del profesor Henry. A mí a veces en los espacios no me gusta dar números. ¿Por qué razón? Porque los números responden a, excepto que sea un número de la norma, como dijimos ahorita, quizás el 1.20, pero los números a veces son de un fabricante. Entonces, los tiempos de monitoreo de gases dependen de algunas variables, entre otras, la velocidad de respuesta del sensor. Dependiendo de la calidad de su equipo, hay sensores que dan respuestas mucho más rápidas que otros. O sea, perfectamente usted va a leer fabricantes de equipos que le dicen en 30 segundos, usted ya tiene
Mi sensor le responde en 30 segundos. Otros le dicen, mi sensor se demora 2 minutos. ¿Listo? Lo segundo es, y el aporte de Henry es tremendamente valioso. Ojo, que si usted le pone una sonda, a ese tiempo de respuesta que había antes, toca sumarle tiempo. Y ese tiempo que toca sumarle también depende de la potencia de la bomba. De hecho, la longitud de la sonda también está limitada. Uno está limitada por, digamos, por norma y lo segundo está limitada por capacidad. Si usted tiene una bomba para 10 metros, para 30 pies, usted no le puede meter 90 pies a la sonda. Entonces, siempre, 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 siempre ir a mirar manual del fabricante, siempre. Eso es un tema definitivo y necesario. En las capacitaciones a mí no me gusta dar números porque de pronto el número es del equipo que se maneja y el otro tiene otro equipo, de pronto una tecnología más viejita. eh, bueno, en fin, digamos que hay un montón de variables en los números. Entonces, con los números hay que tener cierto nivel de tacto al momento de transmitirlos. Aquí al final del ejercicio es nunca, nunca se quede con una información. De un fabricante a otro cambia o de un modelo a otro de la misma fábrica puede cambiar porque tiene una tecnología más avanzada. Y David, para que Sí, avances. mira que el tema de lo enunciado en OSHA con respecto a las funciones del vigía, del monitorear signos. En ese momento que lo dijiste, me transporto a mi experiencia laboral en donde he tenido que participar en algún momento como vigía. Yo también fui vigía para espacios confinados y he trabajado con otros vigías. Pero mi pregunta es, en ese orden de ideas, Humberto, ¿qué tipo de capacitación debería tener entonces el vigía, que es una persona que dentro de una refinería, por ejemplo, se para al exterior de un manhole a tomar tiempos de ingreso y salida de la persona? Pero ¿cómo él haría o qué tendría que hacer entonces para poder cumplir ese apartado de verificar signos y tal vez síntomas, digámoslo de esa forma? ¿Esto por qué lo digo? Porque imagínate decirle a uno a una empresa, venga, es que su vigía tiene que tener una competencia en enfermería para tomar una tensión arterial, por ejemplo. Sí, entonces eso sí me No, gustaría que me explicaras. me parece interesante el punto, pero claro. Lo que pasa es que quizás hay la palabra que puede generar es monitorear, ¿cierto? Pero es que puede ser tan simple como eso, mi estimado David, es ver el comportamiento de la gente. Si usted comienza a ver un comportamiento anómalo, ahí ya hay algo que debería usted como vigía preocuparle. La intención de la norma no era tanto que todo el mundo entre con un reloj inteligente, porque entonces ahí el problema sería si es intrínsecamente seguro o no. Con un reloj inteligente que transmita información, sería súper bacano, ¿no? Imagínate usted con una tablet afuera mirando el pulso y la presión arterial de todos. Quizás la intención de la norma no es llegar hasta allá, muy bacano el que lo pueda hacer, pero la intención de la norma es, venga, vigía, esté atento. A mí algo me gustó, un comentario que me hizo alguna vez un chico en un proceso y me decía, es que antes, ojo, es que antes el vigía era el más tonto de la cuadrilla. Ojo, antes el vigía era el más tonto de la cuadrilla. Pilas con esto porque esto es relevante. La visión antes de la norma era, venga, ¿quién es el más flojo? Venga, ¿quién es el más dormido? Pongámoslo de vigía. Cuando uno comienza a ver desde la perspectiva legal y desde la perspectiva técnica las funciones del vigía, resulta que el vigía no puede ser el más tonto de la cuadrilla, no puede ser el más dormido de la cuadrilla, no puede ser el más flojo de la cuadrilla. Por el contrario, debe ser el más pilo de la cuadrilla, porque le toca estar pendiente de demasiadas cosas. Estar pendiente de que la ventilación esté bien. Y si está lejos, pues estar pendiente del muchacho que está lejos. Estar pendiente de la gente que está adentro. Él es el verdadero responsable de la gente que está adentro. Y si no los está viendo, si no tiene visual, entonces estar pendiente del radio o del mecanismo de comunicación. Jalón de cuerdas, linterna, luces, golpes, gritos. El mecanismo de comunicación que se haya establecido. Y ya les voy a contar otra historia. Esa historia me gusta mucho. Me gusta mucho porque tiene un montón de elementos. Pero estar pendiente de la comunicación. Para mí el vigía realmente, realmente es el más importante de todos. Claro, algunos dirán, el más importante es el supervisor. Lo que pasa es que yo creo que todos tienen un momento
de alta importancia. Todos tienen un momento de alta importancia. El tema es que durante el trabajo, el más importante es el vigía, porque es el articulador de los que entran, de los que están afuera, del supervisor, de los rescatistas. Entonces, si no es el más pilo y si no es una persona con carácter, va a ser complejo. Hace un tiempo me pasó en una empresa de infraestructura, estaba haciendo un mantenimiento del tanque y yo le dije, venga, usted tiene aquí, yo veo que usted tiene aquí una hoja donde registra la entrada y salida. Me decía, no, pero es que no es que esos soldadores hacen lo que se les da la gana. Quédese aquí 10 minutos y usted me dice si vale la pena. Y yo le dije, no, su procedimiento dice que usted llena esa lista. Yo la veo que usted llena esa lista. Claro, los soldadores se dan para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Yo me decía, ¿sí ve? ¿Cómo hago yo para llenar esa lista? Y yo le dije, no. Entonces, el problema es que ustedes seleccionaron una herramienta inadecuada para el control de las personas. Ahora, las preguntas que nos tenemos que hacer es por qué se la pasan para adentro y para afuera. Porque si se la pasan para adentro y para afuera por confort térmico, quiere decir que no hemos planeado una buena ventilación adentro. Si se la pasan para adentro o para afuera porque se les quedó algo, quiere decir que la tarea está mal planeada. Entonces preguntémonos por qué ese soldador y ese ayudante de ese soldador se la pasan, porque literalmente, o sea, en 10 minutos que la acompañé, o sea, hubo 20 o 25 ingresos y salidas. Entonces ella me decía, claro, la lista, yo le decía, lo que pasa es que su procedimiento dice que usted controla con esto y usted no está controlando. Yo no le estoy diciendo que usted esté haciendo mal su tarea. Quiere decir que la tarea fue mal planeada porque esta herramienta no está dando función o alcance a lo que usted quería o a lo que la empresa quería con esta herramienta, pero también, nuevamente, la pregunta es por qué se la pasan entrando y saliendo. O sea, eso tiene muchas más aristas, pero al final el vigía tiene una gran responsabilidad en un montón de cosas. Entonces, bueno, ojo, estamos aquí en Durante. Ahí les dije que les iba a contar una historia. Esa historia tiene que ver con esto y tiene que ver con planeación. Yo creo que muy pocos de los que están aquí conocen esta historia. Esta historia sucede hace unos, tal vez unos 12 15 años en los llanos orientales de Colombia. Y quiero que se imaginen a un pasante, en ese tiempo era un pasante Sena de seguridad y salud en el trabajo, que estaba recién ingresado a una empresa. En esa empresa había, vamos a llamarlos David por el primer profesor y Efren por el segundo profesor. Y también siendo coherentes con las edades, entonces Efren era el canchero, Efren era el antiguazo de la empresa y David era el asistente de Efren. ¿Listo? Ellos tenían que ir, esa es una empresa del sector alimentos, en los llanos bien adentro y ellos tomaban el agua para los procesos industriales de un aljibe que se encontraba más o menos a unos 2 kilómetros de la empresa. Efren y David tenían que ir, se había tapado el aljibe y no estaba llegando agua, pues el aljibe, para los que no saben, un aljibe es como una especie de hueco en la tierra. Ese hueco en la tierra le tenían una bomba sumergible, esa bomba sumergible sacaba el agua y la llevaba por una manguera hasta la planta. Y pues como son huecos, llamémoslo así, naturales o medianamente naturales, pues es un hueco natural, ¿listo? Como estaba recién entrado el pasante Sena, entonces le dijeron, venga, pues usted que aprendió esa vaina de seguridad industrial, vaya y los acompaña a esa tarea. Deben 10 segunditos, por favor. ¿A ustedes les ha pasado que están dando una conferencia y su hija llega a preguntarle cosas que hubiera podido solucionar sola? En esa estaba yo. Entonces, eh, entonces estaba planeado que fuera Frey, que fuera David y que fuera el pasante Sena. Resulta que el profesor Efren se tomó sus cervezas esa noche, amaneció en Guayabado y llama a David y le dice, oiga David, venga, yo no puedo ir, hermano, estoy muy en Guayabado, coja un chino de la planta y se va para allá y hace el trabajo con él. Usted ya sabe lo que hay que hacer. Pues David, muy juicioso y muy obediente a Efren, emprende camino con un ayudante de la planta y con el pasante Sena. Como les digo, el aljibe queda más o menos a 2 kilómetros del sitio. Cuando llegan al sitio, literal, esta historia digamos, basada en la información, un poco en la investigación de accidente y en la conversación que pude yo tener con ellos posterior al evento. Entonces llega David,
coge una manila, saca de la maleta una manila, la amarra a un palo de una fruta que había ahí, hagan de cuenta, un palo de mango, amarra el lazo al palo de mango, le hace muchos nudos a la cuerda y le dice al muchacho que lo está acompañando que se devuelva a la planta por X herramienta que se les había quedado y que él mientras iba a ir limpiando en el aljibe. Lo primero que hace el pasante escena era como revisar y él se dio cuenta que a quien habían autorizado a entrar era Efraín, no a David. Y le dice a David, venga, mano, ¿usted por qué se va a meter si es Efraín? Y literalmente David en una actitud, llamémoslo así, altanera o pues de antiguo, le dice, venga, venga, viejo, no se meta, no se vaya a poner de sapo a echar al agua a Efraín. Yo ya cuadré con él y yo soy el que va a hacer el trabajo. Efraín amaneció en Guayabo, no se vaya a poner de sapo. Literalmente así fue, esas eran las palabras que aparecían en los informes. Y el pobre pasante del Sena, pues nuevo, etcétera. Entonces, pues como que dice, yo lo que veo no lo veo bien, lo poquito que me enseñaron no se parece a lo que yo veo que están haciendo, pero pues yo no sé, yo vine fue a aprender. Entonces, en conclusión, ya se había ido el ayudante. Efren no, David coge y se baja por la cuerda. ¿Se acuerdan que les dije que había hecho muchos nudos? Esos nudos los hacía era porque, para poder agarrarse, para poderse meter al hueco, porque no llevaban una escalera ni nada. Resulta que este chico se mete al hueco. eh, Seguramente, digamos que ahí sucedió un fenómeno. O hubo un evento por metano que desplazó el oxígeno y lo desmayó o hubo un evento por H2S, que igual como es más pesado que el aire, seguramente no lo hubiera sentido arriba. Cuando él llega y pisa la materia orgánica que había abajo, eh, la materia orgánica que había abajo, se da cuenta que, eh, mejor dicho, conclusión, David se mete y David se desmaya adentro. Y el que se da cuenta es el pasante del Sena. El pasante del Sena se dio cuenta que en el ejercicio de planeación, se había contemplado el radio. Entonces, cuando él lo ve desmayado, él va y abre la maleta para buscar el radio y encuentra que no había radio. Pues claro que se había planeado un radio y el radio era de Fren, que era el antiguazo de la empresa. A este muchacho todavía no le han dado radio porque no era el antiguazo de la empresa. Entonces, conclusión, no había radio. Ustedes podrán decir, no, es que claro, ahí habían un montón de errores de planeación. Imagínense, bajarse con una cuerda, no tener una escalera, despachar al otro muchacho, que no fue Fren, que era el que siempre había, o sea, ahí hay un montón de temas. Eh, Desesperado el pasante Sena, desesperado pues de la situación, entonces saca su celular para hacer una llamada, para descubrir que en ese punto donde estaba no había señal. Y él se acordaba que la gente por la noche a veces se salía de la planta a un montecito, ahí cerquita, porque ese sitio era muy bueno para la señal. Entonces él sale corriendo para ese sitio, allá arriba, como dice la canción, allá arriba en aquel alto, y sale corriendo para ese sitio para lograr tener señal y comunicarse con la empresa. Y pues obviamente, imagínense, pues habían 2 kilómetros, digamos que el montecito hubiera estado a mitad de camino, llega al sitio con tan mala suerte, ustedes dirán, oye Humberto, pero así fue la historia. Es que hace 15 años no eran normales los planes postpago, eran típicos los planes prepago y las cargas con tarjeta. Tan de malas que el chino llega a ese altico, ya tenía señal, pero con tan mala suerte que no tenía minutos. En ese momento toma otra mala decisión y es devolverse hasta el sitio con la esperanza de que David ya se hubiera salido. Cuando llega vuelve a ver a David tirado allá y entonces pues ya no se vuelve corriendo al montecito, se vuelve corriendo hasta la planta, avisan la planta y sale la brigada de emergencias de esa planta. Dentro de la brigada de emergencias, pues había un grandulón, un man fornido, etcétera. El man coge, comienza a bajarse por la cuerda y cuando él la iba en la mitad del camino de bajarse por la cuerda, dice, no, yo ni loco me meto allá y se devuelve y se sale. Toman la decisión de llamar a los bomberos, llaman a los bomberos del pueblo, ¿cierto? Y llegan los bomberos del pueblo
Y cuando llegan los bomberos del pueblo y dicen, uy, pero nosotros no tenemos equipos para rescatar a ese man. Entonces, en ese instante, los bomberos del pueblo dicen, los únicos que tienen equipos para atender este requerimiento son los bomberos de Villavicencio. Llamemos a los bomberos de Villavicencio. Y los bomberos de Villavicencio dicen, contestan y dicen, uy, sí, efectivamente nosotros tenemos equipo, pero nosotros allá no vamos a ir. Eh, Ustedes saben que las condiciones de violencia en el país han hecho que muchas zonas, lo que solemos llamar zonas rojas, los bomberos dijeron, nosotros para llegar hasta allá nos vamos a tomar tanto tiempo y eso nos va a tomar la noche, nosotros no vamos a tomar carretera de noche. Con mucho gusto, mañana de madrugada salimos para allá y pues estamos llegando eh, cercano a las 10 11 de la mañana. Conclusión, a David lo rescataron al siguiente día en la mañana por parte de los bomberos de la capital o puntualmente de Villavicencio. Cuando usted mira, si usted escucha atentamente esta historia tiene temas de trabajo en alturas, esta historia tiene temas de medición de gases, esta historia tiene temas de planeación, esta historia tiene temas de comunicación, o sea, pila, o sea, es disponibilidad de pila en el celular, disponibilidad de minutos en el celular, disponibilidad de señal en el celular. Y aquí deben estar de pronto los del sector hidrocarburos echándose la bendición. Humberto, nosotros no podemos tener celulares en áreas clasificadas. Entonces estamos hablando de pila en el radio, que el radio sea intrínsecamente seguro, que el radio coja en el punto donde usted está. O sea, fíjese la cantidad de elementos a considerar y estamos hablando de un aljibe que para algunos de ustedes, de pronto que hayan nacido en el campo, es más, alguno de ustedes me puede decir, uy, Humberto, yo de chiquito entré a un aljibe, mi papá me mandaba al aljibe, bueno, no sé cuántos de ustedes de pronto hayan, pero a mí no me pasó, pero yo sé que es un aljibe, porque cuando nosotros íbamos de paseo a finca, pues nos hablaban del aljibe y uno iba y miraba, claro, a veces eran cositas pequeñitas, pero pues para desgracia de esta historia, era un aljibe con una profundidad importante. Entonces, bueno, ahí también si ustedes revisan dentro de esta historia, les acabo de poner el segundo, el penúltimo punto, y es la atención de emergencias. Entonces, la atención de emergencias, pues también tiene es un momento del desarrollo del ejercicio. Claro, muchos trabajos solamente tienen antes, preingreso, durante y después, pero pueden haber escenarios donde tengamos una atención de emergencias. Y en esa, pues, atención de emergencias, va a aparecer también unas necesidades de personal, una definición de roles y responsabilidades, quién hace qué, y bueno, una ejecución de un rescate si se llegase a necesitar. Ahora, suponiendo que no haya rescate, o igual, si hubo rescate, hay unas tareas que hacer. O sea, el trabajo de espacios confinados no se acaba cuando sale el último entrante, se acaba cuando usted ha restablecido el sitio de operación o lo dejó con control de acceso. Usted continúa mañana, entonces lo dejó con control de acceso para que nadie más entre. Pero fíjense, salió el último entrante y al vigía le toca estar atento a que se haya desconectado la ventilación, que los equipos de protección respiratoria hayan salido y estén bien, y si toca recargarlos, entonces desbarate las botellas, mándelas a recargar, etcétera. O sea, hay un montón de tareas que hacer después de que el último entrante cruzó el plano de salida del espacio confinado. Si usted mira cada una de estas instancias, requiere un, un ejercicio juicioso de pensar, de planear. Y entonces por eso, cuando David me decía, hablemos de gestión del riesgo, yo le decía, hay tantos momentos que la gestión del riesgo no es de que hicimos la medición, o la gestión del riesgo no es que hicimos una ventilación, o la gestión del riesgo no es que le pusimos un arnés. La gestión del riesgo es cómo se ha planeado la tarea para hacer el aseguramiento. Yo no traje muchos videos, entre otras, porque mire, ya llevo como hora y cuarto y les había prometido que iba a ser muy corto, pero usted no necesariamente tiene que estar dentro de un espacio confinado para salir afectado. Yo creo que aquí muchos de ustedes pueden buscar videos por internet o en sus redes sociales, en WhatsApp se comparten cada rato videos donde una persona que está fuera de un tanque sale por allá volando porque adentro hubo una explosión. Gente que nada tenía que ver con un trabajo en espacios confinados sale afectado. O ahí vemos los videos
trabajos, más bien de situaciones en Nueva York, de situaciones en China, donde está haciendo un trabajo en una alcantarilla, ocurre una explosión allá adentro y sale afectado el señor que estaba a 30, 40 metros, que el carro se le volcó porque la onda de explosión le levantó el concreto o el pavimento y todo. Entonces no hay necesidad de estar dentro de un espacio confinado para salir afectado por las situaciones que se presentan allá. Conclusión, el ejercicio de la gestión del riesgo implica unos momentos que requieren habilidades, roles, conocimientos, responsabilidades diferentes. Primero, tenemos que preparar la organización. Seguramente usted en preparar la organización no necesita el entrante, pero sí necesita el administrador, sí necesita los exámenes médicos, sí necesita presupuesto del gerente. Ahí hay unas cosas por hacer, comprar equipos. Pero si su organización ya está lista, pues hay que preparar el trabajo y entonces habrá que llevar todos esos equipos que ya compramos y ponerlos al servicio y la ejecución de un trabajo. Eh, entonces ya en el ejercicio, ya aterrizando cada punto, en definición de roles y responsabilidades, pues usted tiene que tener claro qué quiere de cada persona, su perfil psicofísico, su perfil educativo. Aquí vienen temas como, ¿será necesario que sepa leer y escribir? Depende de qué va a hacer. Depende de la tarea que vaya a hacer. Pero imagínese que usted le diga a alguien que va a ser vigía y no sabe leer ni escribir. Solamente quiero que se imagine. No tiene que ver con inclusión, no tiene que ver con derecho al trabajo, tiene que ver con qué función va a hacer. Yo no podría conseguir como vigía a una persona que no sepa leer y escribir, porque entre otras va a haber una información en un equipo que va a tener que interpretar. Entonces sí requiere un perfil acorde a la actividad que va a hacer. Yo no veo una persona que no tenga un conocimiento importante de matemáticas y concuerdo totalmente como lo dijo el profe Fren, seguramente más bien de un nivel de ingeniería diseñando una ventilación. No es que el HSE va a diseñar la ventilación. Ok, ¿y tu HSE qué profesión base tiene? Psicóloga. Ok, especializada en seguridad y salud en el trabajo. ¿Y va a diseñar la ventilación? No, no, es que ella hizo curso de supervisor. Ella estuvo con el profesor David Rico en curso de espacios confinados de supervisor y le dijeron cómo diseñar la ventilación. Bueno, pues si es su decisión como organización, se la respeto, pero ¿será que realmente tiene la competencia para pensar en espacios confinados? Miren que David ahorita hablaba de una empresa que le hace seguimiento ritmo cardíaco. Algunos, no todos, algunos trabajos en espacios confinados son demandantes en la cantidad de energía que tiene que tener el trabajador. O sea, yo solamente les pongo un ejemplo. Y sé que aquí hay gente del sector de hidrocarburos. Imagínense lavar un tanque de hidrocarburos que tiene todas las borras o toda la parafina o todo el sludge, dependiendo cómo lo llamen en su empresa, y estamos en Barranca Bermeja y es mediodía y estamos en verano. O sea, y dar una palada cuesta, porque es muy pesado el lodo que se estaba manejando, dar una palada cuesta y adicionalmente el tanque adentro puede tener una sensación térmica de 40 y pico, 50 y pico grados centígrados, pero adicionalmente usted está vestido con un traje Tyvek. Entonces, imagínese la cantidad de energía que usted está gastando para hacer ese ejercicio. Si usted no tiene un perfil psicofísico muy bueno, es probable que usted sea una persona que solamente entrando lo vaya a tener que rescatar. O sea, una persona que entre y 2 o 3 minutos después esté saliendo. Y eso tampoco haría eficiente la organización. Entonces, hay que tener un perfil psicofísico acorde a la tarea, ojo, acorde a la tarea. Tenemos que tener la gente en los niveles, en los diferentes niveles de formación, entrante, vigía, supervisión, no pensando solamente en el diplomita. O sea, lo importante no es el diploma, lo importante es que usted haya garantizado que la persona realmente tiene la capacitación acorde, la gente que va a hacer rescate, la gente que usa equipos de medición. David, cuéntame. Bueno, mira, con respecto a ese tema, yo sí te puedo decir algo. Yo no sé si decir que es desafortunado o afortunado que en Colombia eh, tú puedas ser ingeniero agrónomo y te puedas especializar en seguridad y salud en el trabajo. O estudies ingeniería de sistemas y te especialices en SST. O los he visto, administradores de empresa especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Eso no está prohibido. Pero sí hay algo que hay que aclarar y es el tema de la persona calificada. En la ley 400 define muy bien quiénes son las personas calificadas.
punto. Pero en protección contra caída, y tú lo sabes, Humberto, y también en espacios confinados, hablamos de persona calificada, entonces hablamos de un ingeniero mecánico o un ingeniero civil, pero hay que resaltar que cuando hablamos, por ejemplo, de protección contra caídas, la persona calificada tiene que saber de protección contra caídas. O sea, porque el que tú seas ingeniero o que cualquier persona sea ingeniero mecánico no quiere decir que sea una persona calificada para todo. Y eso es muy correcto, lo que tú decías ahorita, ¿quién va a hacer el diseño de la ventilación? Entonces, una persona que no tiene el perfil académico para eso, por el hecho de hacer un curso, no. Eso hay que tener muy claro y de verdad eso hay que ponerle mucha atención porque por ahí empiezan las fallas en los controles, ¿no? Totalmente de acuerdo, David, totalmente de acuerdo. Y en línea. Bueno, ya para acercarnos al final del ejercicio, entonces ya cuando nos vamos a enfrentar al trabajo, ya cuando preparamos la organización, ¿qué necesita Humberto para hacer la planeación del trabajo? Primero saber entonces haber identificado el espacio confinado. Cuando yo hablo de clasificación, no piensen solamente en la norma. Ay, es que es tipo 1 grado A. No, o sea, cuando yo hablo de clasificación es lograr tener claro cuáles son los peligros que hay adentro. Oiga, qué interesante saber los planos del sitio. Ah, Humberto, pues que es un sitio chiquito, no necesita planos. Está bien, pero cuando es un sitio muy grande, de pronto sí sería interesante tener los planos o un bosquejo para yo poder saber en dónde está mi gente y qué está haciendo en determinado momento. Los accesos, saber el tamaño de los majoles. Oiga, el tamaño de los majoles puede tener que ver con la selección del personal. Si usted es tan de malas y le tocó entrar a un sitio que tiene los manjoles tremendamente reducidos, digamos que se considera, de hecho, la palabra manjol tiene que ver con que es un hueco, ¿cierto? Es un hueco para hombre. Entonces usted no mete a una persona por cualquier hueco, ¿listo? Para considerarse manjol hay unas dimensiones. No, pero usted es tan de malas que le tocó que fue alguien el que hizo un hueco, no fue y miró las medidas del manjol, sino que le tocó un hueco. De pronto a usted le toca seleccionar un flaquito. Otra historia. Cuando yo presté servicio, sí, yo presté servicio por si acaso. Cuando yo presté servicio, tuve la oportunidad de estar en el CAN, en el Centro Administrativo Nacional, los últimos meses de mi prestación de servicio. Mm, y había un escuadrón que lo llamaban los topos. ¿Quiénes eran los topos? Escogían a los más bajitos, ojo, escogían a los más bajitos, o sea, iban y buscan, ese servicio era a cargo de Fuerza Aérea, y escogían a los más bajitos, y realmente los chinos eran los más bajitos, yo creo que esos peladitos tendrían hay unos 50 y pico, si acaso unos 60 y pico, si acaso. Escogían a los más bajitos y los topos eran los que hacían el recorrido todos los días, 2 veces al día, en la mañana, muy temprano, y en la noche. Entonces era más o menos 6 de la tarde, 6 de la mañana. Y los topos eran los chicos que se metían por todo el sistema de alcantarillado de los alrededores del CAN para verificar que no hubieran pues dejado una bomba en los alrededores del CAN. Y ellos hacían el recorrido de todas las alcantarillas. Y pues, ¿por qué los escogían chiquitos? Pues para que se pudieran mover fácilmente en las alcantarillas. Entonces, conocer el acceso, el tamaño de los manjoles, cuántos manjoles tengo, en cuáles voy a utilizar ventilación, en cuáles voy a utilizar para entrada y salida de personas, cuáles van a ser para evacuación, si están arriba, si están abajo, si están arriba, si tengo que colocar una escalera, si tengo que colocar un trípode, si tengo que colocar un punto de anclaje, si tengo que utilizar protección contra caídas o no, si tengo que utilizar arnés o no, dónde voy a colocar los ventiladores para inyectar aire, para sacar aire, cuáles son los peligros. Esa es parte de esa tarea como inicial que yo sugiero se tenga en cuenta durante esa planeación, esa intencionalidad de tener. Ahora, tener los equipos de medición que sean adecuados al sitio, repito lo que les decía hace un ratico, si usted tiene un tanque y va a hacer un lavado con cloro, pues el equipo que no tiene cloro pues no le va a servir para medición. La carga del equipo de medición, pues de nada le sirve a usted tener un equipo de medición y no, y lo calibré, bueno, calibrado no, le hice un ajuste de sensores, le hice una prueba funcional, y ahí se le acabó la carga y usted no puede medir. Esto que se le haya hecho prueba funcional, que tenga su ajuste de sensores semestral o trimestral o mensual, dependiendo
cómo lo tenga usted escrito en su programa, cómo le exige al cliente, si usted tiene equipos de comunicación que tengan carga, que tenga señal, que los equipos de seguridad de todas las disciplinas hayan sido inspeccionados. Entonces eso. Eh, Básicamente, la norma a ustedes les va a dar un paneo, medidas de prevención, medidas de protección. Yo suelo llamar las medidas de prevención en lo que se hace antes de entrar al espacio confinado y afuera del espacio confinado. Las de protección, lo que se hace adentro del espacio confinado y durante el trabajo. Eso le puede dar guías. Hoy les quería, mi tarea no era hablar del detalle de las medidas de protección, eso lo ha hecho impecablemente Efren. Mis respetos eternos al profesor Efren, el profesor David también con una conferencia bastante contundente. Yo creo que con ellos ustedes ya se han llevado un paneo. Hoy simplemente era ponerlos a reflexionar. Y realmente mi intención era ponerlos a reflexionar, porque no siempre necesitamos entrar al espacio confinado. No siempre tenemos que tener o enfrentarnos a un espacio confinado. Ahora, cuando tenemos que hacerlo, ¿cómo hacemos para que ese ejercicio sea mucho más eficiente, tanto desde la perspectiva del resultado en SST como en la perspectiva del resultado operacional? Profe David, ese sería el fin de mi conferencia y ya lo que tú consideres complementario a este espacio. Bueno, mi querido Humberto, la verdad, hermano, pues muy agradecido con el espacio que usted nos acaba de regalar. Lo mismo para el profe David, también para el profe Efren, que nos apoyaron el día de hoy. Mira que qué curioso, y es que tú sabes que hoy es sábado, puente festivo, y tal vez, digamos que es muy posible que algunas personas quieran salir a descansar, y es completamente entendible, ¿sí? Pero mantuvimos el rango de las personas que invitamos, de los que quisieron acceder, lo mantuvimos acá, y es importante felicitar y agradecerles primero a todos por este espacio y sobre todo por la intención, la bonita intención de aprender algo nuevo. Mira que se me quedó algo muy grabado y eso tanto que yo hablo con Efren, tanto que hemos compartido y yo realmente no sabía, eso lo aprendí hoy, no sabía que en el área de la ventilación para espacios confinados ya existen ventiladores que, hermano, que tienen su sistema de aire acondicionado. O sea, increíble, yo no sabía eso. Eso me parece muy bien. A mí que me gusta innovar en mis procesos, me gusta siempre tener lo mejor de lo mejor, tratar de tener los mejores equipos, eso me llama mucho la atención. Y también muy curioso que hoy los tres ponentes expresaron temáticas muy interesantes y cada uno le dio su identidad a lo que habló. Aquí lo más importante es que todas las personas que estamos acá, que la mayoría somos de SST, también vi entrenadores de altura que se conectaron. Hay una chica de entrenadora, por ahí la vi en el formulario y hay varias personas, vi gerentes también, qué interesante. Yo compartí la información a muchas personas, estoy consciente de que otros no se conectaron, pero bueno, muy agradecido como siempre, Humberto, en los espacios que hemos compartido de capacitación. Siempre termino aprendiéndole algo nuevo. Lo que puedo decir es que ojalá Dios los bendiga a todos y me les dé muchos años de vida porque los necesitamos por mucho tiempo acá en el país. Realmente necesitamos que no se nos vayan pronto. Suena raro, pero es así. Y también quiero darle las gracias y saludar a todos los que están aquí y compartieron con nosotros el día de hoy. Recordarles llenar el formulario de inscripción por el cual van a ser contactados y les vamos a compartir los portafolios de servicios de los tres ponentes para que cada uno de ustedes pueda acceder, tenga acceso directo con ellos, no lo deben hacer a través de nosotros, lo pueden hacer directo con ellos para los servicios que requieran con ellos. Vi también que varias personas están interesados en adquirir la certificación y como les mencioné al inicio de la capacitación, la certificación va a tener un costo de 30.000 pesos y las tres se van a ofertar en 70.000 pesos. Los vamos a contactar, no se preocupen, el martes les vamos a ir contactando para ponernos de acuerdo. También los vamos a agregar a una base de datos, porque aquí no termina todo, Humberto. Ese es el comienzo de, digamos que de un ciclo de capacitaciones
que la vamos a hacer siempre gratuita. Los certificados son opcionales, es para el que quiera, el que no, no hay ningún problema, pero esto vamos a tratar de hacerlo gratuito. Y hay otro detalle, mi amigo Humberto, y es que hubo alguien que me hizo una propuesta de hacer este encuentro presencial, pero muy enfocado a una práctica en espacios confinados. O sea, qué interesante y quiero ver los comentarios en el chat de qué piensan de esto las personas que están acá. Poder hacer una práctica de cómo hacer un trabajo en espacios confinados basándonos primero en la gestión del riesgo, en la selección correcta de los equipos de ventilación y en la selección y el uso correcto de los equipos de respiración autónoma. Yo creo que esto sería la mejor capacitación del mundo, con tremendos ponentes donde cada uno va a tener su espacio para que intervenga en campo, así de manera presencial. ¿Cómo hacer la gestión del riesgo dependiendo del área en la que vamos a intervenir y la actividad que se va a hacer? Efrencito atacando fuertemente el tema de monitoreo, porque Efren es muy fuerte en esa parte de monitoreo de atmósferas y ventilación, y obviamente con David también eh, atacar toda la parte de equipos de respiración autónoma. Y obviamente yo también participando fuertemente en el área de rescate, de la intervención, del control de emergencias en esa parte, que Berto sabe que ese es tal vez mi fuerte. Igual los que me conocen saben que me muevo por esa área también. Les estaremos informando, Humberto, nuevamente. Muchas gracias por atender el llamado. Siempre, siempre, a pesar de la agenda tan apretada, siempre tenemos la disposición de los tres, siempre, nunca, cuando quise armar este evento, en ningún momento tuve un pero. Simplemente les dije, tengo ganas de hacer esto, quisiera hacer esto, cuento con ustedes, y todos tres, de una vez, sí, sí, sí. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, aquí nos despedimos. Eh, los que no han llenado el formulario, aprovechen para que lo llenen y les vamos a estar contactando. Ahí, por aquí se conectó hace ratico Humberto, el ingeniero John Bermúdez. Estuvo por acá un rato. También está José Quintero, Eduard Guillermo. Con Eduard tengo pendiente enviarle el contacto de Fren. Tranquilo, yo lo tengo muy presente. Está también la ingeniera Yani Rico, es mi hermana mayor. También está por acá participando. Oscar, Lisandro, que estuvo desde que inició desde ayer estuvo Lisandro con nosotros muy atento. Y Sandra Milena, Denis. Profe David, Dime, dime. qué interesante, qué interesante. Mira, yo escuché mientras estábamos hablando, mientras hablabas con David, con Efren, y ahorita mencioné muchos nombres. Y sabes, sería interesante, yo lo llamo las historias de los espacios confinados, ¿cierto? Creo que muchas veces las historias son son más formativas que el contenido técnico. Las historias dejan muchas enseñanzas y yo creo que aquí, ahorita que Lisandro se la pasa metido donde se la pasa metido, oiga, qué interesante los retos que se le han presentado, las situaciones que se le han presentado, las normas, los procedimientos. Las conferencias suelen ser muy hipotéticas, ¿no? Uno en la conferencia nunca habla de los profesores. Yo siempre digo, yo actúo como los profesores, yo le dicto lo fácil, lo difícil lo hace usted en su casa de tarea. Entonces, qué interesante, una tarde de historias, una tarde relajada, sin agenda, de historias de trabajos en espacios confinados o de trabajos verticales. Oiga, no, a mí me pasó que llegamos, no sé, es que me imagino la cantidad de historias que tiene hoy Lisandro, que se la pasa metido donde se la pasa metido. Yo he tenido, conversó mucho con el profesor Guatibonza, que escribió por ahí un comentario haciendo una aclaración. Y cuando yo me siento a hablar con el profesor Guatibonza, las historias que me cuenta, o sea, las historias de terror y o las consultas técnicas que hace de muchos trabajos, o sea, uno a veces no se imagina, lamentablemente la norma y mucho el pensamiento de espacios confinados es un tanque o una alcantarilla, ¿cierto? Pero es que hay unos sitios que son tan raros que cuando me llaman Henry, yo, yo jamás me había imaginado eso, hermano. O sea, habrá que revisar. Qué chévere una tarde de historias de espacios confinados o de tareas de alto riesgo.
Sí, me parece interesante, sobre todo porque de hecho, fue que se me adelantó usted, pero yo ya tenía pensado el martes conversar con Lisandro, porque mira que Lisandro está haciendo una tarea muy no particular en espacios confinados, y es que él pasó de trabajar a más de 100 metros de altura en un aerogenerador externo a trabajar en un aerogenerador a nivel interno, dentro de la pala. O sea, ya Lisandro, digamos que este hizo una transición y ahora está enfrentando unos retos en donde él aquí evidenció algunas dudas con respecto a la ventilación y lo está coordinando con Efren. Y no solamente con Lisandro, aquí, por ejemplo, ¿tú te imaginas, Humberto, la cantidad de historias para edificar y sobre todo para aprender que tendrá por ahí el ingeniero John Bermúdez en su experiencia en la ATA? Entonces, y todos, y aquí, uy, yo puedo contarte muchas historias de lo que me ha pasado a mí en las piscinas de azufre, por ejemplo, al interior al interior de los espacios confinados, en mi experiencia como rescatista. Y sería muy interesante porque es cierto, y por eso en alguna razón yo te mencioné en algún momento que a mí me gustaría que las leyes que hablan de tareas de alto riesgo, ojo muchachos, solo lo que es enfocado a tareas de alto riesgo debe estar de verdaderamente el enfoque, la base de esa ley debe ser basado en experiencias y no únicamente en lo académico ni en lo técnico, sino también basado en lo que son las experiencias, los análisis de casos, como dice aquí el amigo Oscar Darío Sánchez. Pero sí, vamos, todavía hay mucho. O sea, de parte de Control Acceso Vertical, que es mi empresa y también es su empresa, van a haber muchos espacios de capacitación. Las ideas que tengan van a ser bienvenidas. Lo vamos a realizar. Por el momento me quiero enfocar mucho en ese espacio práctico, presencial, que me causó mucho la atención porque sé que podemos impactar y la intención aquí es eso, no, perdón, no es solamente impactar, sino empezar a hacer las cosas como realmente se deben hacer. No se trata de criticar a nadie porque todos no nacimos aprendidos y seguimos aprendiendo. Como lo dice el viejo dicho, quien se arriesga a enseñar nunca puede dejar de aprender, pero, pero vamos a ir coordinando y me gustaría esa tertulia, un cafecito virtual y una buena tertulia y compartimos con todos esas experiencias. Eh, Vuelvo nuevamente y les doy las gracias a todos por estar acá, eh, para que sacaron un tiempo, todo el día estuvimos desde las 9 de la mañana y eso es de valorar. Ojalá se puedan dar ustedes mismos un aplauso por estar hoy aquí y seguiremos estando acá y seguiremos tratando de llevar el mensaje de la seguridad, pero haciendo las cosas bien. No tengo nada más que decir, Humbertico, no sé si te quieres, si quieres despedirte. Pues David, yo nuevamente felicitarte, porque también es de valientes. Mira, este espacio para ti no significa económicamente nada. Y yo digo que es valioso para ti, significó todo un día, para mí simplemente fue estar acompañándote en esta conferencia y por el ánimo del conocimiento, pues obviamente estoy en las otras. Pero es de valientes lanzarse a hacer esto, porque tampoco tienes ínfulas de influencers, no estás buscando ser el canal más visto, estás buscando compartir conocimiento de manera genuina, para toda una comunidad y siempre estás pensando en comunidad. Entonces, felicitaciones por eso, gracias por la invitación, gracias por considerarme. Qué bacano haber estado acá, qué bacano haber saludado desde las cámaras a un montón de colegas ahí con los que pudimos compartir el día de hoy. El agradecimiento a ellos que todavía se lo aguantan a uno, todavía lo siguen escuchando a uno. Yo me pregunto, ¿cómo todavía el profe Lisandro, que yo creo que llevamos como 10 años, 12 años, y escuchándome la retaila, está ahí el profesor Henry, que ya se conoce mis historias, que ya, bueno, en fin, gracias que todavía se lo aguantan a uno. A ti, mucho agradecimiento y a las personas que nos aguantaron estas casi 6 horas de transmisión. Bueno, para finalizar, aquí les dejé el formulario para los que no lo han llenado en la caja de comentarios. Y bueno, y como en el Factor X, nos vemos en Bogotá. Muchas gracias a todos.